académico asignado al Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Agradecemos a las personas que nos escuchan a través de las frecuencias de la radio universitaria en el 106.1 en Cuernavaca, en el 89.7 en Cuautla y en el 91.9 en Jojutla. Los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios a través de la línea telefónica 329-7000 con la extensión 2405 y también que nos visiten en nuestra página de Facebook programa.inclusión.oam. Damos la bienvenida en esta cabina a la psicóloga Fabiola del Jurado Mendoza. Buenos días. A la psicóloga Mayra Vianey Huerta de la O. Sí, buenos días. Y los dejamos en la voz del titular de este programa, el doctor Eliseo Guajardo Ramos. Muy bien, pues estamos de nuevo con ustedes en este programa de inclusión educativa y atención a la diversidad, programa universitario. Y pues en esta ocasión vamos a conversar sobre los aspirantes que tenemos para esta nueva ciclo escolar. Tenemos 28 estudiantes aspirantes a las diferentes unidades académicas. Estamos hablando de educación media superior y superior. Tenemos para educación media superior son 8 aspirantes. 9 hubo uno último adicional, sí. Muy bien. 9. Y el resto son para educación superior. 19 van para superior. ¿En qué unidades son las que nosotros estamos teniendo preferencia por parte de estos aspirantes? En esta convocatoria se tuvo de medicina, se tuvo de psicología, ciencias aplicadas al deporte, se tuvo de turismo, de artes, de ciencias de la educación, arquitectura van chicos sordos. En la escuela la Facultad de Estudios Sociales en Temisco. Sí. Técnico, medio superior ya es. Sí, de media son para técnicos, prepa 1 y Jojutla. Y prepa Cuautla. Muy bien. ¿Y de qué discapacidades estamos hablando? Se tienen con ceguera en ambos niveles, con sordera. Bien. Y la mayoría son motriz. Esta vez nos llegaron más personas con discapacidad intelectual. Uh-huh. Y con hipoacusia. No tenemos estudiantes con ciegos, ¿verdad? No, había uno, pero no se presentó. Exactamente. Muy bien. Pues estos se agregan a los estudiantes ya existentes, que son alrededor de 105 estudiantes. 105. Ajá. Pensaba que eran como 60, son más. No, son más. Sí, porque en el cuestionario para conocer la prevalencia de la discapacidad en la UAM, no solo se consideró la discapacidad, digamos, más conocida como la motriz, la ceguera, sordera, sino que también se contemplaron las psicosociales que tienen que ver con problemas psicológicos, algunas cuestiones neuropsicológicas y algunas cuestiones que tienen que ver también originadas por alguna enfermedad, no solamente de nacimiento. Eso es. Uh-huh. Bien, es de amplio espectro, por decirlo así. Así es. Porque, por ejemplo, la CONADIS considera cuáles. Estas también, las sensoriales, la motriz, las psicosociales. Las sensoriales entra la auditiva y la visual. Y pues básicamente también porque siempre estamos considerando discapacidad motora, discapacidad auditiva. Discapacidad visual, intelectual, es las que más diríamos el cuadro básico, por decirlo así. Así es. Pero hay un espectro más amplio. Bueno, autismo tenemos, ¿no? También. Sí, incluso esta clasificación también ya la retoma la Secretaría del Trabajo para el distintivo de empresa incluyente. Muy bien. La cuestión aquí es que tuvimos una reunión hace unos días convocada por la Secretaría General, la maestra Fabiola, que convocó a todos los directores que van a recibir a estos aspirantes, para informarles en qué condiciones están,
cómo estamos, cuál es su discapacidad, qué unidades son lo que ellos estuvieron prefiriendo, y el apoyo que les va a brindar, el acompañamiento, ¿no es así? Y en el caso de los estudiantes sordos, esta vez había una preferencia por la Facultad de Artes. Por cierto, nos acompaña aquí, le queremos agradecer al director de la Facultad de Artes porque lo tenemos como un invitado especial, dado que pues ahí hay experiencia, ahí hemos aprendido cómo es este trabajo de los estudiantes en la Facultad de Artes, que pues hasta el momento hemos tenido experiencias exitosas. Está nuestro director, en este caso el maestro Catania, ¿no es así? Es así, Sí. Gracias por la invitación y buenos días. Buenos días, sí, porque esperemos que llegue el director de la Facultad de Jojutla, De la prepa de Jojutla. sí, perdón, de la prepa de Jojutla, porque ahí también tenemos experiencia y hay 2 aspirantes nuevos para ingresar en este ciclo escolar, ¿verdad? ¿En qué grado son los que tenemos los estudiantes, maestro? Ahorita ya están en cuarto semestre. Cuarto ¿sí? semestre. Y bueno, tratamos de darle un trato igual a todos, o sea, no podemos hacer una diferencia entre unos y otros, porque se van a sentir un poco relegados. Creo que Sí. pues hay que tratarlos como iguales para que se puedan integrar a la comunidad. Y bueno, si esto continúa, lo de la inclusión, pues tenemos que también pensar en nuestros planes educativos. Nuestros planes educativos los hicimos, nuestros programas los hicimos en base a... Sin pensar en... Sin pensar en estas, digamos, discapacidades múltiples que tenemos, Sí. ¿no? Simplemente hay jóvenes que aparentemente no tienen una discapacidad, pero tienen déficits de atención, por ejemplo, Sí. y yo creo que sería conveniente hacer pues un examen médico completo Sí. para ver qué tipo de alumnos tenemos y cómo los podemos atender, Sí. porque hay obviamente situaciones que son visibles como la sordera, ¿no? Sí. Pero hay otras que no, o sea, todas esas cuestiones que acaban de hablar ahorita de psicológicas, ¿no? Pues esas no se detectan tan rápidamente y sin embargo los tenemos ahí y hay que darles una atención porque finalmente no se les presta y ellos irían de mal en peor. Pero nosotros tenemos una gran responsabilidad como universidad, pero si nosotros no contamos con la familia y no contamos con los medios, es muy difícil que nosotros hagamos esos papeles de padres de familia con los alumnos, Sí. puesto que en la casa es donde se generan los mayores conocimientos. Eso es por un lado. Y por otro lado, pues tenemos que capacitar a nuestro personal administrativo y a nuestro personal docente, ¿sí? Porque en las distintas áreas son jóvenes, que tenemos ahorita 2 intérpretes, que estudiaron el lenguaje de señas, en fin, y psicología, en fin, algunas otras materias que son oportunas. Sí, son tener. Afines, pero no tienen los conocimientos de arquitectura o de artes o en las otras facultades que tenemos con los planes de estudio. Entonces también los tenemos que capacitar en ese sentido. Hay una serie, como le platicaba, de palabras que no existen en el lenguaje de señas, había que reinventarlas. Sí. Y por otro lado también capacitar a los profesores para que aprendan a dibujar, o sea, la imagen es fundamental en las clases que tenemos, por ejemplo, teóricas de historia del arte. Por ejemplo, si estamos hablando de historia del arte, estamos hablando de arquitectura, que hablamos de los capiteles, que hay 3 tipos de capiteles: dóricos, jónicos y corintios. No hay una palabra en el lenguaje de señas para ello. Sí. Sin embargo, el profesor tiene que saberlos dibujar. Bueno, si no entra por medio de una seña que es visual, por medio de un dibujo, entonces también tenemos que tener esa capacitar a los profesores y tener esas competencias, ¿no? Para que por medio de la imagen, y creo que es propio que estén los jóvenes sordos, porque su forma de expresión va a ser muy visual, ¿no? Sí. Entonces la tienen que aprender, es una forma de comunicarse. De alguna forma, por decir, hay una cierta perfil, diríamos, de profesional para haber elegido, por ejemplo, artes, como usted menciona, ¿no? Sí, pues por medio del dibujo, por medio de la imagen, por medio de Porque la tienen forma. ahí una forma de, pues, de desplegar sus capacidades.
Es interesante lo que señala con relación al dibujo y que los maestros se hagan, digamos, se alleguen de esta estrategia didáctica, ¿no? Porque eso, pues yo siento es una condición que vamos a tener que tomar en cuenta para recomendarla en lo sucesivo, ¿no? Para los siguientes generaciones u otras unidades académicas. Pienso que si ha funcionado esto es algo que nos va a ayudar bastante. Pues sí, realmente estamos aprendiendo, ¿no? Cómo se hace. Cómo se hace con sí. la experiencia, digamos, sin haber tomado un curso. A mí me cuesta mucho trabajo lo de señas, digo, Sí. tenemos tantas actividades que desarrollar en la vida, más aparte lo de señas, bueno, pues sí me cuesta trabajo. Tenemos unas señas coloquiales de Ajá. todos los días cuando saludamos pero Sí. no son las adecuadas, ¿no? Las que fueron creadas. Y creo que también en cada país tiene su propio lenguaje de Así señas. es. Yo pensé que era un lenguaje Universal. pero no. Entonces tenemos que también tener traductores a otro el lenguaje de señas de otros países, bueno, lo cual se va complicando. Sí, es una riqueza muy, diríamos, lingüística, muy interesante en este caso. Y pues yo siento que la parte de la, diríamos, imaginación, creatividad, para ir resolviendo estos problemas, pues es un elemento fundamental. Otro aspecto que creo tenemos que tener ya en cuenta es lo que se menciona de los planes de estudio, que tendríamos que ir revisando, tomando en cuenta que los estudiantes con diversas discapacidades pues van a estar llegando, y si ya llegaron los primeros, quiere decir que van a seguir llegando atrás de ellos, o sea, llegaron para quedarse en la población que con discapacidad pues está accediendo ya a la educación superior. Entonces habría que ahora revisar con desarrollo académico en la Secretaría Académica para ver la transversalidad de los planes de estudio, no nada más estar pensando en las adecuaciones físicas, que ya lo estamos revisando con infraestructura, con el área de infraestructura hay un manual azul, hay unas formas, diríamos, normas fundamentales para la accesibilidad física, pero está toda esta parte de la accesibilidad al conocimiento, y ahí hay que tener también un impacto. Y esto, pues, qué mejor dicho, desde la unidad académica que está llevando a cabo ya, no es para cuando aparezca, sino que ya tiene pues cuarto semestre, ¿no es así? Sí, así es. Pues nos parece muy importante porque son aportaciones, no nada más es la atención a los estudiantes, sino son aportaciones académicas. Sí, justamente la vez pasada que estaba con nosotros la maestra Itzel, también una maestra en música, con una discapacidad también visual, ella hablaba justamente de que los planes de estudios son muy rígidos, ¿no? Entonces me parece que esta propuesta que coloca el maestro en el sentido de pensar, ¿no?, los planes de estudios para la diversidad es algo que efectivamente tendríamos que estar retomando. No sé si quiera comentar algo más al respecto de este punto. Bueno, yo lo que pensaría es que el previo a entrar a las licenciaturas o de la secundaria a las preparatorias, tiene que haber un estudio de vocación profesional. Yo cuando fui estudiante en la secundaria me lo hicieron, ¿no? Para qué uno es capaz, qué competencias uno tiene, ¿no? Por medio de una serie de exámenes. Aquí los jóvenes tienen obviamente el 100% de elegibilidad para poder escoger una carrera, pero yo pienso que si se les hace unos estudios diciéndole, deberíamos tener en cuenta. Yo pienso que tú eres capaz o tienes las competencias para seguir esta carrera, hacer no una orientación. Y porque escogen una carrera como artes muchas veces porque no encontraron lugar en medicina o no encontraron un lugar en contaduría, que obviamente tiene una matrícula muy grande y hay muchísimos aspirantes, entonces caen en arte. Bueno, pero aquí no vas a hacer nada, la verdad, o sea, hay que ser muy sinceros con los jóvenes. Muy realistas. Bien, este tema es fundamental, vamos a volver al próximo corte con este tema, los esperamos en el siguiente corte, por favor. Pues volvemos con el tema de la orientación que debemos ofrecer a los estudiantes para que esté más acorde a sus capacidades.
porque lo que estamos enfocando son sus capacidades más que sus discapacidades. Entonces, creo que ahí hay un tema que tenemos nosotros que reforzar. Sí, también considero que sería importante que en el diseño curricular se planteara alguna unidad de aprendizaje que tuviera que ver justo con la enseñanza de la disciplina, ¿no? Porque estamos hablando de que los profesores universitarios son profesionistas de la disciplina, que la mayoría no tuvo una preparación en la docencia o en la didáctica, ¿no? Así es. Y entonces igual si estamos pensando ya en un programa educativo incluyente o diverso, también podríamos estar pensando en empezar a formar a los que van a enseñar esta disciplina. Igual, insisto, a lo mejor una unidad de aprendizaje, algún taller, qué sé yo, que pudiera también brindar herramientas a este profesional del arte o de la arquitectura, de la medicina, en la enseñanza de la disciplina, ¿no? Y ahí tenemos nosotros instancias para ello, ¿no? Pues, ¿En qué instancias podríamos orientar a los docentes para que tomen estas? Bueno, está en la Dirección de Educación Superior en Educación Superior, el Departamento de Capacitación Docente, ¿no? Que generalmente... Ahí habría que ponernos de acuerdo con ellos para que incluyan este tipo de, diríamos, recursos para los docentes que se vayan a encontrar con algunos estudiantes que tengan alguna discapacidad. Así es, sí, y bueno, desde el programa se propuso también un diplomado de competencias docentes para la inclusión, o el título no lo recuerdo bien, ¿no? Pero tiene que ver sobre profesores incluyentes, ¿no? Está en el ICE, está todavía en revisión por el Consejo Técnico del ICE para poder ofrecer esa formación a los docentes. Hay que apurar esa decisión porque se nos multiplican las necesidades. Sí. Y nos estaba comentando el maestro Cattaneo que pues ya se venía desde antes en secundaria y en preparatoria la orientación vocacional y tenemos orientadores vocacionales en la... Educativos, perdón. Sí. En la universidad, ¿no? Sí, y sí hay diferencia entre la orientación vocacional y la educativa. ¿Y ellos en qué nos pueden apoyar? Pues no sé, a lo mejor a través también de la tutoría brindar ese... Desde la media superior. De la media superior. Sí hay una parte que hacen para lo vocacional, sí la hay en prepas, pero pues no se da el seguimiento a qué sacan la ficha, ¿no? Porque muchos pueden decir en su perfil de la prepa que van para ciencias biológicas y deciden que no, que quieren humanidades, ¿no? Ya. Entonces también ahí no hay como esa revisión, ¿no? Ese seguimiento. Muy bien. Tenía la palabra el maestro Cattaneo. Bueno, es que hay muchos factores que impactan en estos aspectos de discapacidades de los alumnos que escogen obviamente una carrera como la que a mí me ocupa, que es la de artes. Sí. Pienso que sí puede ser para ellos una buena carrera, ¿no? El expresarse de esa forma por medio de la imagen. Sí, pero también tenemos que capacitar a los profesores para que ellos puedan tener los conocimientos adecuados y tener, como les dije, casi un ejército de intérpretes. Sí. Yo no sé si se pueda estar hablando, ¿no?, para el grueso del grupo y al mismo tiempo estar hablando con señas, o sea, simultáneamente. Yo no he visto eso, si una persona puede estar hablando y al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando están en el lenguaje de señas no nada más son las manos, es también una expresión corporal y una expresión de la boca, ¿no? La boca, aunque no emita un sonido, pero ellos también por medio de la boca también. Entonces es muy difícil hacerlo simultáneamente. Entonces un profesor o atiende a una parte del grupo o atiende a otra parte del grupo. Por eso es que tenemos intérpretes, ¿no? Sí. Y yo pienso que sí, ver si realmente esa es su vocación, o sea, no aprobarlos porque tienen esta discapacidad. No, desde luego. O como dicen, pobre del pobre porque es pobre. Pues no, o sea, nosotros tenemos que pensar que también tenemos una responsabilidad con el resto del grupo, ¿sí? Y no atrasar por atender aquí, o sea, las responsabilidades que tenemos son muy grandes, ¿no? Entonces, pues sí, en esos planes de estudio que no sabemos en qué momento va a llegar,
otro tipo de discapacidad como alumno diferente a lo que puede ser el sordo, sí. ¿no? Yo imagino que la ceguera, pues digo, no es oportuno, pero sí puede ser, porque la gente que pueda manejar la tridimensión, o sea, el volumen, finalmente uno lo va sintiendo. Recuerdo que en el Museo de Antropología e Historia y en la Ciudad de México, en la parte de afuera, hay réplicas de las esculturas prehispánicas que hay ahí, para que los ciegos las puedan tocar. Palpar. Y de hecho, yo me pidieron un cuadro para un museo en Querétaro para ciegos. Entonces yo hice mis horizontes, pero con una textura mucho mayor, para que ellos la fueran sintiendo, ¿no? Sí. Entonces, podían ver con los dedos como es una pintura. Entonces uno puede entender esas cosas. Sí, es muy complejo, ¿no? Sí. Y el asunto es que, digo, gracias a Dios es una minoría, no es una gran mayoría, Sí. la gente que tiene una discapacidad, pero sí tener una atención, pero sí canalizarlos. Yo no me imagino a una persona con sordera en la escuela de medicina, ¿no? Porque finalmente el oído también es fundamental. Uh-huh. Digo, ¿cómo vamos a atender a un paciente, etcétera, 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 ¿no? O sea, como que sí se requieren esos sentidos, ¿no? Sí. Uh-huh. Y tenemos un aspirante con hipoacusia, ¿verdad? Hipoacusia, Que sí. aspira, y tendremos que ver, pues, qué elementos habría que ajustar, ¿no? Sí, pues la chica se ve muy... No es sorda, obviamente. Pero sí hay algunos que, aunque usan aparatos auditivos, tienen problemas en la comprensión de la lectura y a veces también en el lenguaje. Pero en ella, al hacer cambio de ficha y todo, muy coherente, escribe muy bien, entonces no se ve mayor dificultad. Pues vamos a ver, también darle un seguimiento muy acucioso para que no haya estas condiciones, porque está el estetoscopio, ¿verdad? Que tiene que, aunque ya debe haber muchos aparatos modernos que sustituyen a ese, en fin. Efectivamente, nosotros creemos que siempre nos está planteando retos esta población, y tenemos que tener respuestas, pues muchas de ellas muy originales, ¿no? Porque sí, es un comentario independientemente de eso, que no es una discapacidad ni somos diferentes, pero por ejemplo en este país no se piensa en los zurdos, yo soy, sí, ¿no? cierto. Y entonces somos diferentes, entonces hay muchas, el 100% de las cosas están hechas para diestros, ¿sí? Y no es que seamos siniestros, somos zurdos, es diferente, ¿no? Es distinto. Sí, pero uno se va adecuando a eso, pero tener unas tijeras es muy complicado, tener unas tijeras para derecho, porque las hojas tienen que estar invertidas, los filos invertidos, y ahora como las hacen para que embonen en la mano, ¿no? Sí. Que sean todas muy... Sí, ajá. No tan genéricas, ¿verdad? Sino Exacto, muy específicas. Sí. Entonces eso molesta, sí. Ajá. De hecho, lo ergonómico, bueno, pues se tiene que pensar. Yo estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y obviamente pues todas las paletas de las bancas estaban siempre del lado derecho. Yo me tenía que sentar de un lado y escribir. No, yo no iba a cambiar porque no tengo por qué cambiar de mano para poder escribir. Así antes les agarraban la mano como si fuera algo sí, terrible, ¿no? Pero era parte de una eran sujetos de educación especial los zurdos antes, hace muchos años. Uh-huh. Y sí, efectivamente pero terminan siendo ambidiestros, ¿no? ¿Cierto? No, yo no soy ambidiestro, pero sí le puedo decir que hay muchas gentes muy talentosas como Leonardo da Vinci, que era zurdo, ¿no? Ajá. Y hay mucha bien. gente, ¿sí? Sí. Y en el deporte se dan mucho los zurdos, en fin, o sea, somos diferentes porque depende el hemisferio del cerebro que domina un lado del cuerpo. Entonces, bueno, así es, y somos aproximadamente el 20% de la población. Estoy hablando de una población muy alta, muy alta. Sí, enorme. Es enorme. Sí. Y sin embargo, todo está hecho para... ¿no? Para derechos. Para derechos. Pues así pasa con los que son zurdos, los que tienen una discapacidad motriz, en fin, o sea, pues de hecho, digamos, para el grueso de la población, a menos de que sea como en los Estados Unidos, en Europa, que ellos se metieron a una guerra y tienen mucha gente muy lisiada y la tienen que atender. Nosotros no hemos tenido, digamos, este asunto. Ellos sí, las rampas, las sillas, los camiones, todo eso. ¿Por qué? Porque mandaron a la gente, a sus jóvenes a la guerra y llegan todos mutilados y los tienen que atender, aunque sean héroes de guerra. Sí. Entonces,
ellos pues lo tienen que justificar de esa manera. Pero nosotros sí tenemos a mucha gente pues en condiciones de desventaja, ¿no? Sí. De hecho, lo que se señala en la historia de la atención a la discapacidad, precisamente la Segunda Guerra Mundial tuvo ese impacto con la parte de la discapacidad. Y la otra es, tenemos a Luria, que estudió todos los lesionados de guerra, que no necesitó un laboratorio ni lesionar para ver qué ocurría en un laboratorio, sino porque ya estaban las lesiones de las balas de los soviéticos, y hizo un estudio y trazó toda una neuropsicología debido a que estudió precisamente los lesionados de guerra. O sea, trajo consecuencias, diríamos que para resolver esos problemas, ¿no? Entonces, sí fue de mucho impacto. Yo creo que antes y después de la Segunda Guerra el enfoque de la discapacidad es distinto. Sí, y ahí los de guerra, pues el problema más que lo físico es lo mental. Sí. ¿No? Tuve un primo hermano que estuvo en Vietnam, bueno, salió vivo, pero sí con problemas psicológicos, sí, tremendos, ¿no? El impacto emocional. De matar gente como yo puedo matar hormigas un domingo, mato a 10,000 hormigas de un solo cubetazo, ¿no? O avispas también, bueno, y no tengo una conciencia que me duela, ¿no? Sin embargo, pues matar seres humanos, aunque sean amarillos o negros o azules o del color que sea, pues humanos. Siempre son seres humanos, ¿no? Así es. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tratamos nosotros de veras de ser inclusivos en ese sentido, hacer nuestro mejor esfuerzo. No somos los mejores para eso, tenemos que aprender muchísimo, ¿no? Muchísimo. Y nos reconocer todo lo que nos hace falta, ¿no? Y capacitarnos, ¿no? En la mejor manera posible y sí ver y decirle a los jóvenes, sabes que sí es tu camino, no es tu camino, porque no es una necedad. Luego tenemos una deserción muy grande porque no es su vocación. Sí. Entonces nuestras eficiencias terminales y nuestras eficiencias de titulación se ven afectadas. Mucho, ¿sí? Y es porque al principio pensamos que todo el mundo tiene el derecho a estudiar en una preparatoria universitaria. No todo el mundo tiene derecho, pero no tiene la capacidad para hacerlo. Sí. Y eso nos afecta muchísimo, y no por tener un numerito nada más, ¿no? Como un porcentaje de nuestros titulaciones o nuestras etapas terminales de los o sea, no por indicadores, alumnos, por decir, sino por lo que es, sino lo físico y lo que es real, ¿no? Lo que es efectivo. Entonces son gente que trunca una carrera y se va a la calle, y lo único que consiguió en vez de un título es una frustración. Así es. ¿Sí? Por no haber terminado, y es peor que si no hubiera empezado. Y tener muchísimo más universidades tecnológicas que hacen mucha falta aquí, porque a mí cuando nos pidieron que aumentáramos la matrícula al doble, 180, fue demasiado. Muy bien. Pues bien, este tema lo vamos a continuar en el siguiente corte. Estamos en inclusión educativa y atención a la diversidad. Los esperamos. Bien, pues volvemos en este programa de inclusión educativa y atención a la diversidad. Estamos con el maestro Cattaneo, director de la Facultad de Artes, pues tocando el tema de lo que es la educación superior y las oportunidades que ahora tienen los jóvenes con discapacidad, porque también tenemos un subregistro. Están los que de alguna forma sacan la ficha y luego hacen su identificación como estudiantes con discapacidad, pero hay otros que sin ser registrados aparecen que tienen algunas discapacidades. Son de otro tipo, pero sí también hay que reconocerlos y atenderlos, ¿verdad? Entonces, sí, aquí juega un papel importante lo que es la orientación vocacional. En ese tema estábamos. Y también yo quiero hacerle esta pregunta al director. Si tenemos necesidad, se decía de las universidades tecnológicas, ahorita que tienen son técnicos superior universitario, ¿no es así? Pero en la misma universidad autónoma puede haber esos programas que no son la licenciatura, la ingeniería, pero que son universitarios
diríamos, entre un técnico medio y diríamos, un profesional superior. En esa parte, ¿qué opinión le merece que hubiese estas alternativas? Pues yo pienso que son indispensables. De hecho, las tenemos. Tenemos varias bachilleratos bivalentes. Por ejemplo, los técnicos laboratoristas, pues hacen la preparatoria y al mismo tiempo se capacitan en esa área, y además parece que es muy exitosa tienen demanda. Esa demanda que tienen de alumnos. Lo vemos año tras año, que pues hay muchos que no entran. Pues la capacidad que tenemos, tanto de académicos como de espacios físicos, ¿no? Sí. Entonces, yo diría que hubiera un poco más de estas carreras técnicas, ¿no? Al parejo de las profesionales, ¿no? Para que adquirieran pues esas habilidades que son importantes, ¿no? En el mundo de la construcción, en el mundo del campo, ¿no? Ahora tuve la oportunidad de estar en Michoacán, Morelia. Me invitaron a un espacio que tiene fira para recolectar frambuesas, y total eran muy baratas, porque uno estaba recolectando las frambuesas y uno se las vendían por kilo, ¿no? Y ya ve que nosotros compramos una cantidad muy importante de maíz a los Estados Unidos, y alguien dice, bueno, ¿por qué no sembramos el maíz que conocemos? Pues porque no conviene, porque esa hectárea en la cual estaba llena de frambuesas, ¿no? Deja 20 veces más de recursos que si estuviera sembrada de maíz. Entonces, con esa misma superficie, nosotros podemos cosechar esta frutita que tiene mucho éxito en el extranjero. Sí. Y con ese dinero podemos comprar el maíz, y todavía nos sobra una muy buena cantidad de recursos. O sea, hay que pensar inteligentemente. No allá en Estados Unidos tienen unas grandes extensiones con una gran maquinaria, por eso pueden construir grandes extensiones del maíz. Sí. Si nosotros sembráramos puro maíz, pues nos tendríamos adelante. Uno de los grandes productos que se exportan al exterior, al extranjero, pues son todas estas que le llaman las berries, ¿no? Fresas, frambuesas, arándanos, etcétera, etcétera. Y eso obviamente tiene un valor en el mercado muchísimo más alto de lo que puede ser el maíz. Sí. Entonces, bueno, pues estas cuestiones son aspectos de tipo económico que sí nos favorecen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, pues tener técnicos que se dediquen a este tipo de cultivos. Había el profesional asociado y el técnico superior universitario, esas figuras medias, que pues en un tiempo teníamos aquí y ya no están en la oferta educativa, ¿no? Pues es que el problema es que eran como los 4 primeros semestres de cualquier carrera. Sí. Y luego les dábamos un título, porque también lo tuvimos en la Facultad de Artes. Pero realmente tiene que ser una capacidad específica para ellos. No es simplemente... No es la mitad de la carrera. No es la mitad de la carrera. Es una carrera entera, por decir. Es una carrera entera de 2 años, pero vas hacia lo técnico. Sí. Más hacia sacarle recursos al campo en esos productos que son pues muy rentables, como los espárragos, las alcachofas, en fin, o sea, no el maíz en sí. Sí. Entonces... Bueno, y ahí podíamos tener también a la gente que tiene una cierta discapacidad, por ejemplo, que no requiere ese contacto con la gente del habla, de la vista, etcétera, etcétera. Serían como alternativas, pues que pueden servir para los que tienen y los que no tienen discapacidad, ¿no? Bueno, para ambos, por supuesto, sí. Obviamente. Sí, pero puede ser una alternativa importante. Es una alternativa de 2 años, igual, para que no esté... Una no discapacidad es la falta de recursos familiares, digo. Yo sé que no es una discapacidad, pero en 2 años ya tienen una preparación que pueden obviamente obtener una serie de recursos. Sí. Tenemos que cambiar un poco la legislación para que estas sean lo suficientemente atractivas en cuanto a poder subsistir a través de esa disciplina, y no tener que irse a otro país a prestar esos servicios, ¿verdad? Sí. Que obviamente les dan 10 veces más de ganancia de lo que pueden tener aquí. Sí. Y porque se hablaba de la frustración que puede haber que se quede en la mitad de camino en una licenciatura, en una ingeniería, ¿no? Yo pienso que sí. Para mí es frustrante. Yo entré muy joven a estudiar la carrera y sí terminé y sí me titulé,
porque pues era un compromiso que tenía con mis papás, Sí. de que además de darme la vida, pues me dieron todos mis estudios. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. El pago que hacían pues era mínimo, eran en aquellos tiempos 200 pesos al año, Sí. ¿no? Que no es nada, ¿no? Y bueno, obtuve mi título y fue mi pago a toda esa educación, que era Sí. simplemente un papel, pero pues ellos se sintieron muy orgullosos de Recompensados. mi hermano arquitecto, Sí. yo como pintor, mi hermana decoradora y mi otro hermano odontólogo, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, pues es una satisfacción, pero si uno se queda a la mitad y no lo saca, pues uno le faltó ese pequeño brinquito Sí. para poderlo terminar. De hecho, nosotros tenemos diplomados con opción a titulación para que... Ahora, un título no garantiza absolutamente nada. Exacto. No es una varita mágica que uno le hace así y uno ya obtuvo Sí. trabajo y no sé qué. Y dos, en el mundo del arte lo que es fundamental es que somos autogestivos, o sea, aquí no buscamos empleadores, pues uno tiene que valerse por sí Sí. mismo, y es un mundo muy complicado porque El autoempleo, ¿no? el autoempleo, En- porque habemos muchos productores de arte, pero hay muy pocos consumidores de arte. Lo que estamos haciendo es que los productos que hacen nuestros muchachos, sea la pintura y eso, no la expongamos en nuestra propia facultad, sino estamos haciendo en las distintas facultades, unidades académicas, exposiciones de lo que hacen los muchachos, de lo que hacen los egresados, de lo que hacen los profesores, para empezar a cultivar a las personas, ¿no? O sea, que tengan una cultura visual importante, ¿no? Ir creando a los, diríamos, a los que consumen el arte. A los que consumen el arte, y puede ser a través de un libro, de ir a un museo, de ir a una galería, de ir a un concierto, de una obra de teatro. O sea, es muy importante. Ya que tenemos y estamos preocupados por una humanidad culta, empecemos por tener una universidad culta, ¿no? Que creo que es Es fundamental. parte Ujú. del compromiso, pues diríamos, emblemático de esta universidad, ¿no? Sí, y todos esos conocimientos y todas esas cosas, sí podemos llegar a lo que quiere nuestro rector, el doctor Gustavo Urquiza, de ser una universidad de excelencia, ¿no? Así es. Que nosotros estamos considerando desde el punto de vista del programa de inclusión educativa, que una universidad de excelencia no puede ser excluyente, tiene que ser incluyente como parte de la excelencia, ¿no? Pero es un reto más grande todavía. Bueno, pues digo, si queremos, Sí. si queremos ganar la Copa de Fútbol en el mundo, pues se quiere de un gran esfuerzo, ¿verdad? Así es. Sí, y sobre todo ganas de quererlo hacer, Sí. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues aquí creo que tenemos todos ganas de querer hacer estos programas de inclusión. Creo que todo el mundo tenemos la camiseta puesta y de alguna forma pues lo tenemos que sacar adelante. Pues usted lo dice, la metáfora, hay que trabajar en equipo. O sea que todos tenemos algo que hacer en esa parte de la excelencia, ¿no? Entonces cada quien haciendo bien, lo mejor que pueda su parte, trabajarlo en equipo. Nosotros en este país somos muy individualistas Hay una... y la verdad no sabemos trabajar en equipo. Y creo que dentro de los planes de estudio, los programas educativos, debería existir más cuestión de estar trabajando en equipo, ¿no? diríamos, como dicen ahora, esa competencia, ¿no? Esa De competencia. desarrollar la competencia del trabajo en equipo. Ujú. Exactamente. Pues hay diríamos, un trabajo longitudinal muy fuerte de trabajar individualmente, porque todo es como calificar en el equipo, porque cuando se hace el trabajo en equipo uno dice, no, uno trabajó más que otro y entonces todos tienen la misma calificación, y hay ese tipo de quejas, ¿no?, en el trabajo en equipo, que también se requiere una evaluación para el trabajo en equipo, ¿verdad? Saber evaluarlo en este caso. Y como nosotros tenemos la expectativa para la Facultad de Arquitectura, decía en algún momento el que fue de mucho tiempo director de arquitectura, el doctor Gerardo Gama, dice, sí hay arquitectos con ceguera, ahorita que hablábamos de Ujú. entonces uno difícilmente se lo imagina, pero como aquí bien se mencionaba, trabajan con volúmenes, se pueden Ujú. desarrollar y todo se puede hacer las traducciones correspondientes al trabajo en este caso. Pero ahora van a arquitectura 4 jóvenes, 5. 5 jóvenes.
hay una situación que ellos buscan también estar en comunidad, por lo mismo, situación de su lengua de señas, que pues son de usuarios minoritarios, ¿verdad? Obviamente. Entonces, de alguna forma, el que todos se hayan ido a arquitectura es porque, pues yo no sé si se pusieron de acuerdo, ganó la mayoría o algo por el estilo. Pues después de hacer el recorrido, sí se vieron muy interesados Muy bien. en arquitectura. Bueno, pues vamos a continuar con el tema. En este caso, lo que corresponde a la atención de estudiantes con sordos, con lengua de señas, todos son señantes, de alguna forma tenemos esa suerte porque hay quien no la maneja entre los mismos sordos. Volvemos en el último tramo de nuestro programa. Bien, pues volvemos en la última parte del programa Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, y pues estábamos revisando trabajo en comunidad que tiene esta particularidad de la población, diríamos comunidad sorda, porque también pues se ven en la necesidad es un lenguaje que ellos manejan, lengua de señas minoritaria, y entonces pues es importante que estén un grupo, ¿verdad? Y no de forma aislada, porque sería muy complejo. No sé ahí qué podemos ver, cómo se ha trabajado, por ejemplo, en media superior. No estuvo nuestro director Miguel Ángel Ibarra, pero sí sabemos qué sucede, ¿no? Sí, pues desde el año pasado hubo ya el ingreso de chicos con sordera a la prepa de Jojutla, y bueno, desde que se le planteó al director que iban a ingresar o que habían sacado ficha para ingresar, hubo mucha disposición, y de hecho organizó un curso que fue para el personal de la prepa, estudiantes, profesores, y de hecho se unió con la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, de Jicarero. Entonces estuvieron todos tomando un curso que duró 3 semanas, en las que se les dieron señas para comunicarse y que los chicos fueran muy independientes, porque esa era la otra preocupación, de que tuvieran que depender siempre del intérprete. Sí. Entonces, bueno, esa fue la primera. Se hizo el curso propedéutico, en el que también ya hubo la participación de los intérpretes. Hubo profesores, ya una vez que los chicos ingresaron, que les empezaron a dar clases fuera ya del horario escolar, para que se nivelaran con los compañeros, y eso también surge por la necesidad de los estudiantes. Entonces, se ha visto bastante trabajo, al menos por ellos. Sí, en una primera reunión de evaluación que hicimos el semestre pasado, con los profesores que les dieron clases a estos estudiantes, pues manifestaron sus inquietudes, sus experiencias, las experiencias iniciales al trabajar con estos muchachos, y pues algunos decían, yo ni sabía, ¿no?, que tenía los sordos, hasta que vi que estaba ahí el intérprete. Me generó ciertos conflictos por la tensión que generan las señas en los estudiantes oyentes, sí. Así es, sí, pero al final todos concluyeron que son chicos con las mismas capacidades, ¿no? Que su única dificultad es la comunicativa, ¿no? Y finalmente tuvieron un mejor desempeño incluso que los estudiantes oyentes, y ellos están muy satisfechos de tener esa experiencia de poder trabajar con estudiantes sordos. Incluso una orientadora que no les tocaba dar clases aprendió la lengua de señas, ya maneja, digamos, bien la lengua de señas, y cuando no hay intérpretes o los chicos quieren algún tipo de apoyo, se acercan a ella, ¿no? Hay compañeros de clase que también aprendieron su lengua de señas, y ya tienen esa comunicación, ¿no? Empiezan los chicos sordos a tener relación no solamente con su grupo, sí, sino con los chicos oyentes. Que eso es lo importante, que tengan la comunicación, bueno, que estén abiertos al resto diríamos, de sus compañeros. Ajá, y lo que pero debe haber un interés mutuo, ¿no? Así es, y lo que nos refieren es que son
sumamente autónomos, ¿no? No necesitan al intérprete para ir a hacer el trámite o para convivir con los compañeros, ¿no? Incluso nos contaban una experiencia de una chica que está en un equipo de fútbol, ¿no? Sí. Y entonces cómo fue la integración de la chica en este equipo por parte de la maestra, por parte de las compañeras, y cómo su participación en este equipo de fútbol ha beneficiado, digamos, ya la comunicación no solamente con ella, sino entre el equipo, ¿no? Se pueden comunicar a distancia con las señas. Así es. No tienen que estar gritándolo que lo oigan el otro equipo, ¿no? Así es. Ahí. Sí, entonces nos parece que la experiencia de la inclusión de estos estudiantes sordos en esta preparatoria ha sido bastante exitosa, ¿no? De tal manera que ahora hay más aspirantes. Hay una situación, recordarán cuando la audiencia también estuvimos con Itzel, egresada de una maestría, y cuando le decíamos cómo fue que pues ya es egresada de una maestría y tiene ceguera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que nos dijo es que el apoyo de la familia es importantísimo para ella en todo su trayecto sí. académico. Y cuando revisamos eso en los estudiantes que van teniendo éxito, pues es la escuela y es la familia, diríamos que tienen apoyos en su casa, tienen adecuaciones, tienen espacios, etcétera. Yo creo que esa parte es bien importante, la parte de la familia, y lo comentábamos con el maestro Cataño, el apoyo de la familia, ¿no? Para estos compañeros que están ahorita, por ejemplo, en artes. Si se nota alguna diferencia, los que sí apoyan y los que no apoyan, a veces hacen la diferencia de si pueden tener éxito o no pueden tener éxito en la Claro que sí, o sea, nosotros estamos preocupados por esta inclusión. Y ellos también tienen que estar preocupados por su propia inclusión a la universidad, no nomás de aquí para allá, sino no de allá para acá ahí, también. Sí. Y ellos, lo acaba de comentar, la maestra que se van integrando también, ¿no? Sí. Con los compañeros empiezan a tener algunas señas y empiezan a convivir y a tratarse de iguales. Pero sí tenemos un alumno que obviamente se siente que es rechazado de la familia. Por consiguiente, él es una gente que se aísla y es muy difícil jalarlo y poderlo integrar, y sobre todo con esta deficiencia del oído. Sí. Entonces ahí sí ya se quiere de otro tipo de especialistas para tener otro tipo de tratamiento, Sí. ¿no? Porque ellos tienen la disposición, por eso sacaron una ficha, porque por eso quieren estar aquí, para integrarse en una sociedad. Sí. Una sociedad que todos tenemos algún tipo de problemas y discapacidades. Digo, así el que sea todos. 100% bueno, pues que me lo diga, porque yo no conozco a nadie. Sí. Entonces nos tratamos de integrar a nuestra sociedad y tratamos de jugar en equipo. Somos un equipo como país, somos un equipo como universidad, como salón, como facultad. Y tratamos de jalar parejos. Desgraciadamente luego nos metemos el pie. Sí. Eso es así. Pero si nosotros no tenemos la ayuda de la familia, la ayuda de la universidad y la ayuda de los medios de comunicación, que como lo digo ahora son fundamentales, y lo vemos en la televisión, que hay siempre, bueno, no siempre, en muchos casos hay un intérprete de señas. Al menos lo vi ahora en los debates, lo he visto en algunos noticieros y eso, que hay un intérprete de señas. Pues los medios son importantes. Hoy día los medios audiovisuales es lo que está marcando la pauta. Por eso nos enteramos de todo, de las buenas noticias, de las malas noticias y de las noticias falsas, que son muchísimas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso va afinando también el criterio de cómo recibir la noticia y sospechar uno. Pero ahora los medios están a la hora del día. Tenemos un teléfono y ahí nos enteramos de todo en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, antes era la familia y después fue la familia y la escuela, y ahora es la familia, la escuela y los medios. Para este siglo XXI, eso es muy importante. Y lo tenemos que manejar de una forma igualitaria, ¿no? No discriminar ninguna y otra. Pero si el origen, que es la familia, no tenemos nosotros un apoyo y una ayuda, es muy difícil como universidad poderlo sacar adelante, ¿no? Porque ellos están pues prácticamente 8 horas en su casa, 9, están otro tanto aquí en la universidad, pero con distintos profesores, en distintas materias, etcétera, etcétera, conviviendo con alumnos,
pero la familia aquí en este caso es fundamental. Aquí yo creo el programa tiene que ayudar a la familia a ayudar al estudiante. Como bien nos decía Cruz, ¿verdad? Jesús Cruz, en el caso de los muchachos autistas, ellos trabajan más con la familia para que ayude bien a su hijo, y entonces ahí hay que reforzar esa ayuda a la familia para que a la vez se vea beneficiado ese muchacho en su casa, y acá también con los maestros para que se vea beneficiado este estudiante en la universidad. Pues bien, nosotros tenemos, recuerden ustedes, el teléfono 329-2405 para las dudas, o 320, es lo mismo, ¿no? No, es 329-7000 con la extensión 2405. ¿Y si marcas 329-2405? ¿No entra? No. ¿Seguro? No. Ah, bien. Entonces, 329-7000, extensión 2405, es el teléfono del programa Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad para las dudas, las quejas y lo que quieran ustedes señalarnos de este programa y del programa universitario. Entonces, despedimos el programa, le agradecemos muy encarecidamente al maestro Cattaneo que nos haya acompañado en esta ocasión para hablar de los estudiantes que están en la Facultad de Artes y que con sus dificultades, sus éxitos y sus trayectorias. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Porque la percepción